Shalom, hermanos y hermanas, seguidores de la Torah. Voy a continuar con el camino a Shavuot. Nos quedamos en la lección número 2. Voy a empezar desde el capítulo 15 de Éxodo, verso 22 al 25. Entonces, aquí nos va a dar la segunda lección que vivieron o que nos dio Elohim cuando salieron de Egipto. Y dice: y partieron Moshe y Israel desde el mar de Surf, que es el mar de juncos, y ellos salieron al desierto de Shur. Después de viajar 3 días en el desierto, no encontraron aguas. Cuando ellos arribaron a Mará, ellos no podían beber las aguas de ahí, porque estaban amargas. Por esto la llamaron Mará. El pueblo murmuró contra Moisés y preguntó: ¿qué beberemos? Y él clamó a Yahweh y les mostró un árbol, el cual él echó en las aguas, y se volvieron dulces las aguas. Ahí Yahweh hizo para ellos estatutos y prescripción y juicios de vida para ellos, y allí él los probó. Entonces, si nos damos cuenta, en la primera lección estábamos hablando sobre la dependencia de Elohim. Aquí nos vuelve a enseñar que Moisés era muy dependiente de Elohim. ¿Por qué? Porque en el capítulo 24, más bien en el 25, dice: y él clamó a Yahweh Elohim y él le mostró un árbol. Entonces, no fue decisión de Moisés, sino fue decisión de Elohim, porque él consultó. Entonces era lo que en la lección número 1 yo les estaba diciendo, que hay que ser más dependientes de Elohim. Ahora, la segunda lección viene siendo cómo Elohim convierte lo amargo en lo dulce. Entonces aquí como ejemplo está el agua, que cuando ellos llegaron ellos no tenían nada que tomar. Entonces ahora sí que por el estatuto, por la gloria de Elohim, él supo que tenía que echar la rama al agua para que el agua se volviera dulce. Entonces eso es lo que Elohim nos estaba enseñando en ese tiempo y nos sigue enseñando para todos los que siguen la Torah. Ahora, ¿cómo rechaza uno lo amargo? ¿O en qué radica lo amargo en nuestras vidas? Para empezar, y lo puse como número 1, porque el despreciar a Elohim, diría yo, el ser ateo, el decir yo no creo en Dios, es algo que te va a volver tu vida amarga. Entonces, el vivir en pecado es igual estar viviendo en amargura. Entonces, en esta lección vamos a ver qué es lo que nos vuelve nuestra vida amarga para irla cambiando, para que Elohim nos la cambie a dulce. Entonces vamos a darnos cuenta cómo es que Elohim Yahweh nos va a hacer nuestra vida dulce. Para empezar, el rechazar a Elohim, yo lo puse como ejemplo número 1, pero ahora sí que si nos vamos a Génesis 27:34, Génesis 27:34, Bereshit 27:34. Nos habla en Génesis 27:34, por eso puse como ejemplo el rechazar a Elohim, porque aquí nos habla de Esab cuando Jacob
más bien cuando Isaac le robó la primogenitura, la bendición más bien, porque Isaac no le robó la primogenitura, le robó la bendición, cuando Isaac le robó la bendición a Esab. Entonces, aquí muchos dicen, pues si Elohim no le gusta que roben, ¿cómo es que aceptó que Isaac le haya robado la primogenitura? Pero aquí está en un error la gente cuando no pone mucha atención de lo que está leyendo. En este de los casos, Isaac nunca le robó la bendición a Esab. Aquí resultó de que Esab le vendió la primogenitura, se la vendió por un plato de lentejas. Y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. Entonces, Esab, al rechazar la primogenitura, está rechazando el servicio a Yahweh, a Elohim. ¿Por qué? Porque eso lo voy a dar en otra clase y va a ser conforme vamos leyendo Bereshit, vamos a irnos dando cuenta qué representa la primogenitura. La primogenitura es toda primicia, todo primer hijo, primeros frutos son para Elohim. Entonces, todo eso se ofrece para Elohim. Entonces, nuestros primeros hijos son ofrecidos para Elohim. Ellos deberían de servir a Elohim, porque así está escrito en la Torá. Ahora, a Esab, él fue el primero, él tenía que servir, pero él vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Entonces, por eso es que Isaac fue que se intrometió para recibir la bendición, pero la bendición le pertenecía a Isaac, porque él fue el que Esab le vendió la primogenitura a Isaac. Entonces no fue un robo, no le robó la bendición. Entonces aquí en el verso 34, del 27-34 de Génesis, dice, cuando escuchó Esab las palabras de su padre, él gritó y lloró grandemente, amarga y abundantemente. Y dijo a su padre, bendíceme a mí también, padre mío. Y él respondió, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Pues realmente, pues podríamos decir que engañó al padre, pero realmente no engañó a su padre, no engañó a Jacob, sino él ya había vendido la primogenitura. Entonces, en esto nos queda claro que la bendición sí le pertenecía a Isaac. Entonces, ahora, moviéndonos para Hebreos 12:15, Hebreos 12:15, nos va a decir sobre eso, sobre la primogenitura y lo que es haber rechazado el servicio de Elohim. Dice, miren, que nadie pierda la gracia de Yahweh, que ninguna raíz de amargura brote causando problemas y por ella muchos sean contaminados. Entonces, voy para donde mismo. Ninguna raíz de amargura brote a causa de los problemas y por ella muchos sean contaminados. Muchos cometamos errores. Al decir seamos contaminados es que no cometamos errores como lo hizo Esab al vender su primogenitura. Ahora, aquí dice, miren que nadie pierda la gracia. O sea, aquí es algo que me llama mucho la atención porque todos dicen, estamos en la gracia, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y es algo que siempre voy a seguir repitiendo porque la gente no entiende que siempre desde los tiempos de Noah hasta, bueno, inclusive de Adán y Eva, ha habido gracia. Entonces, ellos se toman la gracia como licencia para vivir como tú quieras. Entonces, al tomar eso, al igual estás
pues, quitando lo dulce para vivir en lo amargo. Entonces, ahora, viéndonos al 16, dice, y que ninguno sea fornicario ni profano como Esab. Le llama fornicario porque al simple hecho de rechazar el servicio de Elohim, tú estás tomando como otras religiones o podrías tomar otras religiones. ¿Por qué? Porque estás rechazando. Es como cuando tú le dices a tu pareja, ya no quiero estar contigo. Porque desde que eres primogenitura perteneces a Elohim. Pero le estás diciendo, ¿sabes qué? No me gustas, ya no quiero andar contigo. ¡Pum! Entonces estás dejando, ahora sí que el primer amor, tu Elohim, por irte por otras religiones o hacer otras cosas distintas serían tradiciones por servir a Elohim. Entonces, en eso también por eso es que se le llama fornicario o profano como Esab, que por un potaje hervido vendió su primogenitura, porque ustedes saben que la despreció y después de esto, cuando quiso heredar la bendición, no encontró lugar para hacer teshuvá, que viene siendo arrepentimiento, aunque la buscó y la anheló con lágrimas. Entonces ahí en ese momento él estuvo en amarguras por haber despreciado el amor de Elohim. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos a no despreciar lo que Elohim nos está dando, tanto como siendo primogénitos, como servidores de Él, en el llamamiento de Él. Ahora, en Efesios, no vamos tan lejos, en Efesios 4:21 nos sigue ya diciendo sobre la primogénita, digo, sobre la amargura. Dice, ciertamente le escucharon a él y fueron instruidos acerca de él. Entonces aprendieron que lo que hay en Yahshua es verdad. Por lo tanto, dejando a un lado sus caminos primeros y despojándose del hombre viejo que se corrompe tras lujurias del engaño. Entonces el engaño viene siendo parte de la amargura. Y tienen que permitir que sus mentes y sus espíritus sean renovados y se vistan de hombre nuevo, creados para ser semejantes a Elohim Yahweh. Y se expresa así en justicia y en la verdad apartada Kadosh. Por lo tanto, despójense de toda falsedad, que todos hablen la verdad con su prójimo, porque somos miembros unos de otros, como miembros de un cuerpo. Se pueden enojar, pero no pecar. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que mientras estemos en la verdad, no estemos en la falsedad, estamos dentro de lo que viene siendo la dulzura, estamos dejando la amargura por estar en el pecado de la mentira o estar de la falsedad. Porque somos miembros de un solo cuerpo, somos miembros uno del otro, como miembros de un cuerpo. Se pueden enojar pero no pecar. No dejen que bajen el sol sobre su enojo. De otra forma, dan lugar a Hasatán. El que robó, que regrese lo robado. Al que robó. Y que trabaje con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que tienen necesidad. Y uno no salga de nuestra boca ninguna palabra obscena o repulsiva, sino la que sea buena para edificar según la necesidad, para que sea de gracia a aquellos que le escuchan. Entonces, inclusive, el hablar groseramente es parte de una amargura. Entonces tenemos que guardarnos de eso y no darle
no darle lugar a Hasatán para que nos corrompa más de lo que nosotros estamos al estar hablando mentiras y nos aleje de la gracia. Entonces, eso es parte de no vivir en lo que es en la amargura. Ahora, en Hechos, vamos a Hechos. En Hechos 8:18 nos dice: y cuando vio Shimeón que el Ruaj era dado cuando los enviados ponían sus manos, les ofreció a ellos plata. Fíjate, Shimeón les ofreció plata, diciendo: denme también a mí ese poder para que a cualquiera que le ponga a mis manos reciba el Ruaj HaKodesh. Pero Kefa le dijo: tu plata sea a ti para tu destrucción. Eso es lo que pasa para la gente que es avariciosa. Entonces su plata sea a ti para destrucción. A causa de que has pensado obtener por precio el don de Elohim, tú no tienes parte alguna en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Elohim Yahweh. Por lo tanto, arrepiéntete de esta maldad de tu corazón y ruega a Elohim quizá te perdone ese pensamiento de tu corazón, porque veo que ha caído en manos de amargura tu cabeza y grilletes de maldad. Y respondió Shimeón diciendo: oren por mí a Yahweh para que ninguna de las palabras que yo he hablado venga sobre mí. Entonces, después de haber testificado y de hablar la palabra de Yahweh, regresé a Jerusalén y proclamé las Besorá en muchos poblados de Shomrón. Entonces, ahí es donde entra un poquito más lo que viene siendo. Mucha gente piensa que el dinero compra todo. Entonces, para la gente que no guarda Torah, eso puede llevar a la perdición a la gente. Pero para uno que lee la Torah, nos damos cuenta que hay muchas cosas que no tienen precio. No tienen precio porque tienen más valor que lo que hay aquí en la tierra. Entonces, todo el dinero ni todo el oro del mundo podría comprar el amor de Elohim. Y jamás va a suceder eso, porque Elohim nos los ha demostrado de muchas formas. Entonces, lo único que nos pide Elohim es que seamos humildes y le sirvamos, proclamando las Besorá. Hay mucha gente que piensa que tiene Ruach HaKodesh, pero no guarda la Torah. Entonces, viven en una mentira y siguen torciendo la palabra, y entonces sus vidas viven en un engaño y en una amargura. Entonces, por eso es que yo trato de hacer los videos enseñando cómo leer la Torah, cómo entender la Biblia, para que no vivan en esa amargura. Ahora, cada vez que yo voy estudiando, cada vez que yo sigo la Torah, siento que no soy yo el que está dando el mensaje, sino las cosas me vienen y van saliendo conforme voy hablando. Entonces, eso es parte de que ya no eres tú el que hablas, sino tienes el Ruach HaKodesh hablando por medio tuyo. Entonces es muy bonito sentir eso, sentir que uno está dando la lección, no lo que uno cree, sino lo que viene aquí y va saliendo de la Torah. Entonces hay que tener cuidado cuando uno está enseñando a no torcer las palabras, a no darle el entendimiento personal o propio, porque como dijo segunda de Pedro 1:20, la palabra no es para interpretación propia, para la interpretación del hombre, es
Toda la Torah te la tiene que explicar el Brit Hadashah. Ahora, en Santiago 3:14, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice: y si celos, envidias, amarguras, peleas hay en sus corazones, no se jacten mientras en contra de la verdad. Entonces, hay mucha gente que ha leído la Torah y que le ha dado su propia interpretación y piensa que está por encima de todos. Y dice, no, es que es esto, es que es lo que yo digo, porque aquí dice, pero le están dando la interpretación y eso es lo que yo creo. Y no, las cosas no son así. Es por eso que les digo, la misma gente se va amargando creyendo una cosa cuando no es. Por eso vienen las envidias, la amargura, las peleas, las contiendas. Por eso cuando la gente quiere contender conmigo de decirme, no, es que tú estás mal, cuando tú dices, puedo comer de todo porque ya estamos bajo la gracia. O sea, yo, ¿sabes qué? Mejor me detengo y ustedes, si tú crees eso, adelante. Yo cumplo con decirte lo que la Torah dice. Si no la aceptas, es cosa de la persona a la que yo le estoy diciendo, pero ya no es cosa mía. Entonces, yo no me jacto de decir, yo te estoy enseñando esto porque yo sé, porque yo he orado para que me den el Ruach HaKodesh, nada. Yo todas las veces que yo he visto me he dado cuenta de lecciones que la Torah me ha dado, yo le doy gracias a mi Adón, gracias a Yahshua HaMashiach, que me ha permitido entender y encontrar las respuestas para yo enseñárselas. Entonces, dicen, mientras en el 14, Santiago 3:14 dice, entonces, y si celos, envidias, amarguras, peleas hay en sus corazones, no se jacten y mientan en contra de la verdad. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de dejar de que siga sucediendo. Ahora, en Proverbios 17:25 al 28, Proverbios 17:25 al 28, ¿qué nos dice? Un hijo que es necio significa ira para su padre y amargura para la madre que le dio luz. Dice, y el que controla castigará al inocente no está bien, asimismo azotará a príncipes nobles por su rectitud. El que controla sus palabras es quien tiene conocimiento, y el que posee su Ruach es un hombre de discernimiento. Entonces, el que controla sus palabras tiene conocimiento. Entonces, por eso, cuando a mí me están torciendo, cuando están torciendo la palabra y me quieren a mí enseñar algo, mira, yo mejor callado. Entonces, prefiero escuchar y volverlo a estudiar y decir, no, es que él está mal. Pero si yo le digo que estás mal, que aquí dice esto, y te aferras, entonces termina siendo un hijo necio, que significa ira para su padre y amargura para la madre. ¿Por qué? Porque entonces no estás siguiendo la verdad, sino te estás yendo a lo de la amargura. Entonces, eso es lo que a nosotros nos está enseñando de cómo ha convertido lo amargo en lo dulce. Ahora, ¿cómo es que lo convierte? Ahorita he dado varios ejemplos de lo que viene siendo la amargura. De estar en la mentira, estar torciendo la palabra, ser una persona necia, eso te lleva a la amargura. Pero ¿cómo es que Elohim cambia la amargura a dulzura? En este de los casos. Entonces, vamos a Salmo 119. Salmo 119.
y vamos a ver qué es lo que nos cambia. Salmo 119. ...119... 103. Dice, verso 103. Cuán dulce a mi paladar son tus palabras, más que la miel en mi boca. ¿Cuál es la palabra? La palabra es la Torah. Entonces uno guarda y vive la Torah y empieza y enseña Torah, entonces enseña la dulzura que Elohim nos ha proporcionado y nos cambia la vida de amargo a dulce. Entonces esa es la segunda lección en las aguas de Mará, cuando llegaron los israelitas a Mará, que no pudieron beber agua. Entonces hay que entender que nuestra vida sin Torah es una vida amarga, es una vida sin entendimiento. Entonces, por eso es que tenemos que dejar de vivir cual la carne y empezar a vivir bajo la Torah, bajo Yeshua, porque Yeshua es la Torah viviente, es lo que Él enseñó y lo que nos ha enseñado para que nosotros sigamos viviendo dentro de la Torah. Entonces, hermanos, hermanas, esa es la segunda lección en camino a Shavuot, y hay que seguirnos edificando, poner mucha atención en estas lecciones que el Adón nos ha dado y llevarlas a cabo para poder recibir el bendito Ruach HaKodesh. Shalom a todos, cuídense.